Vamos a desarrollar nuestro tema esta noche, el camino hacia la madurez. Y por supuesto estamos hablando de madurez espiritual. Por supuesto que es la madurez más importante, la fundamental en la vida de cualquier ser humano. Pero para empezar como preámbulo quiero decirles que la mayor bendición, escúcheme, la mayor bendición que yo puedo pedirle a Dios para usted, para su vida como creyente, la mayor bendición que usted puede pedirle a Dios para otra persona no es plata, no es que esa persona prospere y tenga trabajo y tenga salud, no. La mayor bendición que un pastor o un creyente puede pedir por otro creyente es gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Segunda de Pedro, no lo busque, Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 2. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2, es la verdadera oración de un apóstol por los creyentes. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Esto es quizás la mayor bendición que usted puede pedirle al Señor para otros. ¿Por qué razón? Resulta, mis amados, que el pueblo de Israel, estando en el desierto, ustedes se acuerdan que el propósito del Señor era que ellos estuvieran ¿cuánto tiempo? 40 días. Sin embargo, ellos no estuvieron 40 días. ¿Cuánto tiempo estuvieron? 40 años. Una cosa espantosa. 40 años. Y en esos 40 años, el pueblo de Israel hizo gala. ¿Hizo gala de qué? De inmadurez espiritual. Es importante hablar de madurez espiritual, pero por supuesto que es importante hablar de madurez espiritual. Es fundamental hablar de madurez espiritual, porque escúcheme, iglesia, si usted lleva años en Cristo, pero no tiene madurez espiritual, no tiene discernimiento en los tiempos de Dios, en los propósitos de Dios, en las etapas de Dios, usted puede ser quien sea en el evangelio, tener llamado a pastor, a evangelista, a lo que usted quiera, maestro de la palabra, a lo que usted quiera, tener unción, tener dones, y no los va a desarrollar. Y esto es espantoso. Esto es muy espantoso y a esto tenemos que ponerle cuidado.
Y antes de estar pidiendo por las bendiciones, Señor, dame un trabajo, Señor, dame la provisión, y está bien, pida por todas esas cosas, Señor, dame por esto, dame por aquello, usted debiera pedir por lo que el apóstol Pedro pidió por los creyentes y por la iglesia. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo quiero invitar. Este año vamos a hacer el ejercicio y empezamos con este versículo. Nos lo vamos a aprender. Usted lo va a escribir. Tome nota. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Para que no se le olvide. Segunda de Pedro. Capítulo 1. Versículo 2. Segunda de Pedro. Capítulo 1. Versículo 2. ¿Y qué vamos a hacer? Usted lo va a escribir en una hoja, en un cartel, en un papel, como usted quiera, y en una parte donde usted lo va a ver varias veces en el día, lo va a pegar. Vamos a empapelar la casa, ¿qué les parece? Vamos a hacer lo que dice la palabra, vamos a empapelar la casa y vamos a memorizar. Este año vamos a memorizar mucha palabra de Dios. Entonces, esta petición que hace el apóstol Pedro es fundamental, porque si usted tiene esto, lo tiene todo, por añadidura. Lo tiene absolutamente todo. Medite por un momento. Si el pueblo de Israel en el desierto hubiese conocido realmente a Dios y el conocimiento de que ellos tenían de Dios hubiese sido multiplicado, ellos no hubieran pasado 40 años en el desierto. Si usted, siendo creyente, no tiene una preocupación sincera porque el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo se ha multiplicado en usted, entonces literalmente usted se está garantizando estancamiento. Hay gente estancada dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Estoy hablando a nivel mundial. Mucha gente estancada. El apóstol Pablo le dijo, a ver quién se acuerda, ¿a qué iglesia le dijo? No les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, debiendo ser ya muchos maestros, me toca todavía hablarles como a niños me toca hablarles a ustedes. Entonces una preocupación, sí señor, la iglesia de Corinto, una preocupación que usted debe tener más que la provisión, el empleo, el trabajo, el comer, el tener, el proveer, el poder tener esto o aquello, debe ser una preocupación diaria es que, Señor, la gracia y la paz sea multiplicada en mi vida en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Escúcheme, iglesia, estamos en el preámbulo del tema, no hemos empezado el tema todavía. Les estoy explicando y sustentando, estamos en la introducción de por qué es importante preocuparnos porque el conocimiento que tenemos de Dios y de nuestro Señor Jesucristo se ha multiplicado cada día. Escúcheme, iglesia, esto, mire, le digo que me escuche como una súplica. Yo le suplico en esta noche que me escuche esto que le estoy diciendo, porque es muy sencillo, pero es fundamental para que usted no vaya a pasar 40 años en un desierto, para que usted no vaya a pasar 40 años estancado, para que usted no vaya a pasar 40 años. Mire, hermano, les voy a contar algo. Cuando yo llegué, yo fui copastor de una iglesia en el sur de la ciudad de Bogotá, Colombia. Yo llegué a esa iglesia, allá habían más de 30 personas, ancianos en el liderazgo, que estaban cercanos al pastor y ayudaban al pastor con todas las cosas de la iglesia. Y recuerdo que el que menos tiempo llevaba 12 años al lado del pastor. Pero cuando yo llegué por la gracia y la misericordia de Dios, yo llevaba creo que un año más o menos cuando el Señor me puso a predicar y le habló al pastor. Ponlo a predicar, que te voy a hablar y te voy a mostrar el corazón de ese hombre.
Y así lo hizo el pastor, obedeció al Espíritu Santo y me puso a predicar. Pero eso fue terrible, hermano, porque toda la gente que estaba allá asumía que por llevar mucho tiempo al lado del pastor, ellos merecían cargo, posición y liderazgo. Qué equivocadas están las personas que piensan y asumen eso. Escúcheme lo que le voy a decir. Es importante y es fundamental que usted se preocupe, iglesia. Esto es una súplica, porque el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo se ha multiplicado en usted, porque la multiplicación del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo va a desatar bendiciones, va a desatar el propósito de Dios. Escuche, escuche, iglesia. La multiplicación, le repito, del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo va a desatar en su vida bendiciones. El propósito va a avanzar a pasos acelerados. Los tiempos se van a acelerar, iglesia. Por eso este tema es tan importante. Por eso me estoy tomando el tiempo para dar una introducción lo suficientemente profunda para que usted que está escuchando este devocional comprenda, entienda en su mente y en su corazón que antes de superar las dificultades, que antes de obtener respuesta a las peticiones de su corazón, lo que usted necesita es crecer en el conocimiento del Dios del cielo. Y esa es mi preocupación. El apóstol Pablo tenía una preocupación con todas las iglesias y el apóstol Pablo lo menciona y lo dice. Él en algún momento de su ministerio, él empieza a hacer un listado de todo lo que ha tenido que vivir y todo lo que ha tenido que pasar, las cosas fuertes que ha pasado en el ministerio, y al final de ese listado dice, y como si eso fuera poco, estoy parafraseando, toda la carga de todas las iglesias. Pero ¿cuál era esa carga? ¿Cuál era la mayor preocupación del apóstol Pablo sobre las iglesias? Que la gente creciera en el conocimiento de Dios, que la gente creciera en el conocimiento de Cristo, porque si usted que me está escuchando hoy entiende, comprende y trabaja para crecer en el conocimiento de Dios, para que el conocimiento que usted tiene hoy de la palabra sea multiplicado, como lo dice el apóstol Pedro, créame que las cosas van a empezar a marchar y van a empezar a fluir. He estado orando e intercediendo por la iglesia y el Señor ha estado mostrando que muchos luchan todavía con su alma, muchos luchan todavía con muchas cosas emocionales, con muchas cosas de la autoestima, de las emociones, de los estados de ánimo, con el desánimo, con el pesimismo, con la tristeza, con la pereza espiritual, y eso les está pasando porque no hay crecimiento y no hay madurez espiritual. ¿Saben cuál es la solución a todas esas cosas? Crezca, multiplique, multiplique, multiplique. Cada día disponga su corazón para eso. Y vamos a ir a nuestro pasaje central en esta oportunidad, que está en el libro de Tito. Acompáñeme por favor al libro de Tito capítulo 2, versículos del 1 al 10. Esa es la pericopa que vamos a estudiar hoy. O, en términos más sencillos, esa es la porción de la palabra que vamos a estudiar hoy. Pero tú habla lo que está escrito de acuerdo con la sana doctrina. Ese pero, que está ahí en el versículo 1, ese pero es un conector con todo lo que el apóstol viene hablando en esta carta en, en el capítulo 1. ¿Y de qué está hablando? De los falsos maestros. Y está haciendo advertencias. Y dice, pero tú habla lo que está de acuerdo
con la sana doctrina. Entonces, el apóstol le está hablando y le hace la advertencia con respecto a los falsos maestros, y después de hacerlo le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y qué es lo que está de acuerdo con la sana doctrina? Versículo 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Entonces, aquí encontramos el perfil de una persona madura espiritualmente. Y aunque aquí se menciona a los ancianos de la iglesia, para que tengamos claro, cuando se habla de ancianos, no se habla de personas ya con el cabello cubierto de canas o de personas de muchos años en la iglesia. No, se habla de personas maduras en el conocimiento de Dios. Por ejemplo, Timoteo, Epafras, Bernabé, eran gente joven, pero era gente anciana, porque era gente madura espiritualmente. Era gente que ejercía sus sentidos espirituales, los tenían despiertos por el ejercicio de los sentidos espirituales. Esa es la gente anciana. Entonces, en la iglesia, lo que más debiera haber es gente anciana, porque es la gente que ya lleva tiempos, es la gente que ya lleva años de conocer de Dios. Ahora, piense en cuántos años lleva usted de estar caminando con el Señor Jesucristo y de estar asistiendo a una iglesia. Y ahora piense que usted ya está para ser considerado anciano o anciana. Entonces, cuando ustedes leen el versículo 2, no se imaginen que esto es para otras personas, no, es para usted que lleva años en Cristo, porque usted ya no es neófito, ya no es inexperto en la palabra, usted ya conoce la palabra, usted ya tiene doctrina fundamental, básica, usted ya sabe lo que es bueno y malo de acuerdo a la palabra, usted ya conoce al Señor Jesús, ya conoce al Dios del cielo, conoce cosas básicas para llevar la vida cristiana como el Señor manda, y eso a usted ya lo convierte en un anciano. Pero Dios espera que nosotros vayamos creciendo y madurando. Bueno, entonces el versículo 2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte. Vea usted, no calumniadoras, qué problema con la lengua, no esclavas del vino, como que les gustaba el vinito en esa época, maestras del bien, que enseñaran con su ejemplo, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Vea usted, el adversario puede ser avergonzado a través de nuestro testimonio. Exhorta a los siervos, mire lo que dice, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. ¿Te conoce gente respondona? Dios mío. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Amén. Preciosísima esta porción de la palabra, hermosa esta porción de la palabra, porque aquí encontramos la respuesta a preguntas como, por ejemplo, ¿cómo debe ser un creyente? ¿Cómo debe el creyente vivir en el mundo? Y aquí el apóstol, de una manera magistral, aborda
todos los grupos de edades en la iglesia. Habla de los ancianos, habla de las ancianas, habla de las mujeres jóvenes, habla de los maridos, habla de los hijos, habla de los siervos, habla de los adolescentes y ahí en los jóvenes incluye también, por supuesto, a los niños y da las pautas de cómo se debe comportar el creyente. Pero miremos por favor, ¿qué está pasando aquí? El apóstol Pablo lo que está haciendo, el propósito con esta carta a Tito, es reavivar a los creyentes. Los creyentes se estaban apagando. Los creyentes se estaban empezando a enfriar. La vida cristiana y la relación que ellos tenían con Dios estaba empezando a entrar en una satánica monotonía, en una satánica monotonía. Entonces el apóstol quiere reavivarlos a ellos. El apóstol quiere ayudarlos y animarlos. Primero, advertirles contra los falsos maestros y segundo, proclamar la sana doctrina. Entonces esta carta de Tito es una epístola conocida como epístola pastoral. Solo hay 3 epístolas pastorales, esta de Tito y primera y segunda de Pedro. Se tratan o se llaman epístolas pastorales porque fundamentalmente tratan el tema del cuidado pastoral y de la supervisión pastoral que el pastor debe tener sobre las ovejas. Pero pongamos nuestros ojos, por favor, en el versículo 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Entonces aquí hay como una pirámide que el apóstol describe. Y en esa pirámide que empieza de arriba hacia abajo, en la cúspide, en lo más importante, el apóstol lo que hace es describir lo que es el perfil de una persona madura. Entonces usted y yo este año nos vamos a proponer cada noche, cada día, cada madrugada, nos vamos a proponer crecer, escuche, nos vamos a proponer y vamos a orar, vamos a empapelar la casa y el primer versículo que vamos a hacer es este y este ya tiene que estar listo para mañana. Hágalo a mano, hágalo como quiera, bien bonito, péguelo en alguna parte que sea visible y lo vean todos los miembros de la casa. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos vamos a proponer, que la gracia y la paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y usted se va a ver sorprendido. Escuche, iglesia, porque es que esto no lo estoy diciendo yo y no lo estoy prometiendo yo. Esto ya está prometido en la palabra por el mismo Señor. Que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás va a venir por añadidura. ¿Ha venido el diablo a decirle que no puede traer sanidad? ¿Y usted se ha achantado por eso? ¿Ha venido acaso el diablo a decirle que ese problema X o Y, que en su pensar y a su manera de ver las cosas ya lleva mucho tiempo, no se va a solucionar? ¿No ve usted salida para la situación X o Y? Hermano, déjeme decirle que en las manos de Dios está absolutamente todo y Él está en control de absolutamente todo. Y lo que el Señor está buscando y esperando de su iglesia es que lo busquemos a Él. Lo demás va a venir por añadidura. No se preocupe que aunque esté en carne viva, el Señor se encarga de poner en orden absolutamente todo. Alguien que diga amén y reciba esa palabra. Entonces, en este versículo 2 se nos habla del comportamiento de los ancianos y cómo deben ser los ancianos en el mundo, cómo deben vivir. Y se nos dan 6 características. Gracias por ese amén. Esa es su fe interior, esa es su convicción. 6 características se nos dan en este versículo 2 que son las que vamos a estudiar.
Entonces los ancianos, en primer lugar, dice allí la palabra, deben ser sobrios. ¿Cómo deben ser los ancianos? Sobrios, sobrios. Y esa palabra sobrio, se escribe en el original griego neb alios. Neb alios. Ahí está escrita en pantalla, me confirman si la están viendo. Neb alios, que traduce templados, moderados, controlados. Eso es lo que significa la palabra sobrios. Nepalios, templados, moderados, sobrios. Eso es lo que tenemos que buscar. Eso es parte de la madurez espiritual. Escúcheme, iglesia, es importante ser sobrio y no es el único versículo donde se utiliza este término, que del original griego es nepalios con H, nepalios, que traduce templados, moderados, controlados. Mis hermanos, esto es lo opuesto a dar rienda suelta a todo. Esto es lo opuesto a dar rienda suelta. ¿Cómo quiere vivir hoy la gente? Dando rienda suelta ¿a qué? A sus apetitos, a sus pareceres. Hoy la gente quiere vivir dando rienda suelta y libertad a sus opiniones, a sus conceptos, a sus esquemas mentales. Oiga, ¿y usted por qué no hace eso? No, pues a mí me pareció que yo no había nada de malo. Hermano, pero la palabra de Dios dice, sí, pero de todas maneras yo no le, es que también tan exagerados. No, tenemos que ser templados. Dominio propio. Tenemos que ser moderados en el comportamiento, iglesia. Tenemos que ser controlados en el comportamiento. Y esto habla de un control físico, pero también habla de un control mental. Ojo, no se me confunda con el término de control mental, ¿no? No estamos hablando de lograr cosas con la mente. No. Cuando hablo de control mental, estoy hablando de control emocional y control espiritual. Entonces, esto nos habla de dominio, un dominio propio que tiene que ver con un control a nivel físico, es decir, usted no le está dando gusto a su cuerpo en todo lo que su cuerpo pida, y con un control emocional y con un control psicológico y espiritual. ¿Por qué razón? Porque es que, mis hermanos, usted encuentra creyentes destrozados emocionalmente, destrozados psicológicamente, destrozados espiritualmente. Si usted mira el pueblo de Israel fue un pueblo que nunca quiso avanzar, nunca quiso crecer, nunca, en esos 40 años en el desierto, nunca quisieron tener como dice aquí la palabra, ¿una qué? Una sobriedad. Nunca fueron templados. Ellos siempre fueron dominados y guiados por lo que les decía la carne. Yo le pregunto a usted que está escuchando esta enseñanza, ¿cómo está usted hoy? Usted dice ser creyente, dice amar a Dios, dice haber tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Le pregunto, ¿usted está siendo sobrio en su comportamiento o son sus estados de ánimo los que lo gobiernan a usted? ¿Usted está siendo sobrio en su comportamiento o usted es una persona con baja autoestima, inseguridad, negativismo, pesimismo un día y al otro día se siente que puede atropellar al mundo entero? ¿De verdad hay sobriedad en su comportamiento y usted está demostrando madurez a través de esa sobriedad? ¿O son las emociones y su alma las que le dictan a usted hoy cómo es su día? ¿O son las circunstancias todavía? Bueno, iglesia. Esta enseñanza podríamos decir que también podríamos ponerle otro título, el termómetro de la madurez.
Cuando usted coge un termómetro, lo pone en la boca, debajo de la lengua, en la axila, etcétera, para medirse la temperatura, lo pone ahí un rato y usted espera a que le arroje un dato, cómo está la temperatura en su cuerpo. Esta enseñanza le va a ayudar a usted como termómetro para que usted pueda determinar qué tan bien está usted de madurez espiritual. La palabra de Dios dice en Primera de Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es la misma palabra, nebalios, templados, moderados y controlados. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Dice la palabra en Tito 2, 12, 13, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Es increíble la iglesia de Cristo, cómo está llena de creyentes que creen que pueden tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Y se levantan en la mañana, leen la Biblia y dicen amén, gloria a Dios, una oración, pero el sábado, el viernes están tomando, están de farra, están con los amigos del barrio, están con la familia que no conoce de Dios, están siendo tinieblas para el mundo. Y ellos creen que son maduros espiritualmente. ¿Sabe que hay gente, me decía una señora, cómo quisiera, pastor, que la tecnología desapareciera? ¿Cómo así? Explíqueme. Pastor, yo quisiera que en mi casa no hubiera teléfonos y que en mi casa no hubiese internet. ¿Y por qué? Pastor, yo tengo miedo cuando entra una llamada, ya sea al teléfono fijo o al celular de mi esposo, porque él puede tener toda la intención de estar juicioso y consagrado en casa. Pero a él entra una llamada, los amigos, los compinches, los de la farra, los de la rumba, los de la cervecita y nada más, y él se va de cabeza a compartir con estos personajes y lleva 10 años de conocer de Dios. Y él cree que hacer eso está bien. Ahí tenemos un ejemplo de alguien que no es sobrio. Ahí no hay sobriedad. No hay la sobriedad que dice la palabra. Por eso dice aquí en Tito 2, del 12 al 13, vivamos en este siglo, en este tiempo, sobria, justa y piadosamente. ¿Ve? Nos habla otra vez de equilibrio. Sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto está hablando de la segunda venida. Dice la palabra en Primera de Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Mis hermanos, advertencias espantosas hay en la palabra de Dios. Son espantosas porque son apocalípticas. Pero a nosotros los creyentes nos deben dar ánimo y esperanza. En Primera de Pedro tenemos un ejemplo, capítulo 4, versículo 7, cuando dice la palabra, mas el fin de todas las cosas se acerca. Este es otro versículo que debemos escribir, tome nota. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Se acerca. Se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Si usted, escúcheme iglesia, reconoce hoy como creyente que le está haciendo falta sobriedad, equilibrio, ser templado, moderado, controlado,
esta misma noche, antes de acostarse, dígale al Señor, Señor, perdóname y ayúdame. Perdóname y dame la fuerza para crecer en madurez. Yo no sé usted, pero yo no quiero estancarme en mi crecimiento espiritual. Yo no quiero estancarme en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Yo no quiero estancarme en lo que Dios quiere para mí. Así que pensemos si realmente, hermanos, nosotros estamos siendo sobrios como manda la bendita palabra de Dios. No hay sobriedad cuando usted vive agrediendo física y verbalmente a su esposa. En ese hogar no hay sobriedad. Y hay mujeres que por causa de la violencia que muchas veces llevan en silencio, se han visto en la necesidad de volverse incluso más agresivas y más violentas que el esposo. Ahí no hay sobriedad. Y eso no es reflejo de madurez espiritual. Y aquí usted empieza a entender por qué se le pide tanto y tanto y tanto a Dios y tantas cosas, simplemente pasa el tiempo y no tenemos respuestas. Y no llegan las respuestas y nos cansamos y nos frustramos. Porque estamos mirando las cosas mal, porque estamos afanados es en tener la carne en medio del desierto en vez de tener el conocimiento de Dios que nos ayude a tener una relación correcta según la palabra con el Señor. Por eso insisto, no nos concentremos en las bendiciones, por eso vamos a pedir y estamos pidiendo, trabajamos por eso cada día, pedimos al Señor la provisión, su respaldo, que se abran puertas aquí, allá, etcétera. Amén. Pero entendamos que eso es la añadidura, iglesia. Necesitamos comprender, entender que el Espíritu Santo hoy nos hable, que el Espíritu Santo hoy, a través de esta enseñanza, le esté a usted tocando su corazón, que usted no esté simplemente distraído o dormitando ya, durmiéndose, sino que le hable y toque su corazón, que su corazón sea tocado por el bendito Espíritu Santo de Dios y usted pueda decir, Señor, yo necesito mejorar en sobriedad. Y si usted va bien en este tema, gloria a Dios, pídale que pueda seguir así. Pero si usted lo reconoce hoy, si usted reconoce hoy delante del Señor, de una manera honesta y sincera, delante de Dios Padre, yo reconozco que yo necesito crecer en sobriedad. Sabe que somos muy expertos, somos expertos en pedir mucho por la fe, ¿no? Señor, dame fe. Señor, quiero crecer en la fe. Señor, que yo pueda usar mi fe, que yo pueda tener más fe cada día. Hermanos, y no nos damos cuenta que antes de pedir por fe, lo que tenemos que pedir es por sobriedad, por madurez espiritual, que empieza por la sobriedad. La sobriedad es una de las evidencias de esa madurez espiritual. Y yo no sé si en esta hora haya alguien que esté escuchando esta enseñanza en cualquier lugar, parte, hemisferio, en cualquier hora que sea, que reconozca, Señor, hoy entiendo que a mí lo que me falta es sobriedad, que yo no me puedo dejar seguir dejando arrastrar por las amistades del mundo, que no son amistades, es maldición. Que yo no me puedo seguir dejando arrastrar por mi carácter donde todo lo tengo que hacer o lo quiero hacer de una manera completamente autosuficiente. Que yo no puedo seguir, hermano, viendo cómo el cronómetro me marca más años y más años de conocer de Dios, pero estancado en mi madurez espiritual y no me gusta compartir con los hermanos, no hay afecto fraternal, no hay coinonía porque no me gusta, es que no me gusta, le hace falta madurar, le hace falta crecer. Le hace falta que el conocimiento que tiene de Dios al día de hoy
cualquiera que sea ese día que esté escuchando esta enseñanza, se ha multiplicado, iglesia, multiplicado. Necesitamos avanzar y crecer y necesitamos entender cuando el Señor dice, por tanto, no durmamos como los demás, velemos y seamos sobrios. Ahora usted entiende que la oración en la madrugada no es una obligación, la oración en la madrugada es un caminar, es un avanzar, es un crecer, es estar despierto. Ahora usted entiende que el ser constante en su vida espiritual no tiene absolutamente nada que ver con una obligación. Ahora usted entiende que están tan equivocadas las iglesias, los ministerios, que han diseñado sistemas impregnados de psicología, motivación, liderazgo y coaching para mantener a la gente disque viva, despierta espiritualmente. Yo no me imagino al apóstol Pablo diciendo allá en la sinagoga de los Corintios, bueno muchachos, vamos a revisar la agenda. Cada uno tiene su agenda, ¿cierto? Cada uno tiene su agenda de devocionales diarios. Entonces aquí tenemos los líderes, aquí, venga Pedro, venga, Pedro, venga, Lucas, ¿dónde está Mateito? Venga, Mateo, venga para acá, mijo. Ayúdenme aquí a revisarle la agenda a la gente y ayúdenme aquí a revisar y a supervisar que todos hicieron su devocional. Recuerden que el día sábado revisamos su agenda. Por supuesto, esto es para que usted crezca, es para beneficio suyo. Hermano, eso es una payasada. Esas son payasadas que nos hemos inventado. Entonces yo me imagino allá la gente en la sinagoga, a los corintios, a los de Gala, a los de Galacia, a todas las iglesias, el viernes en la noche, lo que no hicieron en la semana, el viernes en la noche escribiendo y embutiendo todo eso, hermano. Allá, llenando allá la agenda. Uy, mañana nos la va a revisar el apóstol Pablo. No, espéreme, yo hago la agenda, hermano, y ya nos vamos a tomar unas cervecitas, unos guarilaques, porque es que, mire, estoy tan ligado que voy mañana a la iglesia y preciso me la piden a mí. No, y qué vergüenza y qué oso. Entonces, espérese, me siento y en media hora cogen y hacen lo que no hicieron toda la semana. Eso es una tontería. Eso es una pérdida de tiempo. Eso no es sobriedad espiritual. Y si usted lo mira desde lo psicológico, mucha gente podrá decir, pero a mí me ha ayudado. Claro que en algo tiene que forzarle y ayudarle. Pero no es el camino bíblico. El camino bíblico es voluntario. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y esa es la consigna que vamos a desarrollar este año. Deleítate a sí mismo voluntariamente, iglesia. Voluntariamente. Y el apóstol le está diciendo aquí al anciano, a Tito, que los ancianos sean sobrios. Sobrios, iglesia, tenemos que ser sobrios. Usted no puede estarse conectando cada 15 días, cada 20 días, cada mes, una vez al mes, cuando tiene tiempo, cuando se le está prendiendo el incendio, cuando ya tiene allá un fuego encendido que le está quemando las cortinas de la casa. Corre usted a conectarse. No, señor, así no es. Es voluntario. La persona que entiende que debe ser sobria es la persona que está despertando a la madurez espiritual. Yo tengo que ser sobrio cuando me llaman los amigos, los compinches del barrio a tomar, a bailar, a fumar, a tomar. Vamos a jugar fútbol y es el fútbol bailable porque después del fútbol es en la tienda del barrio sentados al lado de dos petacos de cerveza, hablando basura, compartiendo y haciendo cualquier cantidad de cosas y el domingo nos vamos para la iglesia, no sin antes llegar en la noche y darle en la trompa a la esposa, porque nos preguntó por qué llegamos tarde. Y cuando la esposa nos dice algo, entonces usted es un fastidio. Usted está loca. Usted es un estorbo. Usted lo que frena es mi bendición, porque así son muchos hombres conociendo de Dios. Así son. No se les puede decir nada porque el problema es de la mujer. Ahí donde la mujer les diga algo, ¿sabe que necesita usted, varón? Madurar. Lo que usted necesita es crecer espiritualmente y entender, como lo escriben en el chat, que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Entonces debemos tomar conciencia de la importancia de ser sobrios.
Por eso dice la palabra que debemos renunciar a la impiedad. Usted quiere ser sobrio, debe renunciar a la impiedad. Varón, no sea ordinario en el trato con su esposa, perdóneme el término. Discúlpeme, utilizo uno un poco menos brusco. No sea tosco, no sea tosco, no sea tosco con su familia. Aprenda a ser delicado, aprenda a vivir la palabra cada día. Renuncie a la impiedad. Hermano, usted no puede seguir. Y eso es parte de lo que Dios me ha mostrado. Dios habla y no tienen en cuenta su palabra. Yo he hablado y no tienen en cuenta mi palabra. Tienen atención selectiva con Dios. Yo le decía que día a un muchacho que me llamó para una consejería, le dije, a usted Dios lo mandó hace mucho rato a hacer algo y no ha querido hacerlo. Él es de otra iglesia y yo le dije eso, pero yo no sabía qué era. Simplemente el Señor me dio esa palabra para él. Y yo le pregunté, ¿usted tiene claro qué fue lo que Dios le mandó a hacer? Me dijo, sí, pastor, sí, señor. ¿Y qué es, mijo? Que renunciara al Nintendo o al Xbox, yo no sé qué es lo que tiene. Uno de esos aparatos. Y yo no he querido, el Señor me dio palabra de que yo tenía que salir de eso y yo no he querido sacarlo de mi vida. Pero sí queremos harta bendición de Dios. Y muchas veces la falta de sobriedad por la falta de madurez nos lleva a comportarnos como niños chiquitos donde de manera caprichosa le estamos pidiendo a Dios cosas, pero no queremos crecer y no queremos obedecer en lo que Él nos está diciendo y nos está mandando. Y escúcheme, iglesia, cometemos el gravísimo error de pensar que Dios habla. A nosotros se nos olvida, pero a Dios no se le olvida nada. Dios le habló al pueblo de Israel en el desierto. Al pueblo se le olvidaba, pero a Dios no se le olvidaba nada. Y esa es parte de la explicación, porque hay tanta gente dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo, piden y piden y piden y no llegan respuestas, porque Dios da palabra, porque Dios habla y la falta de sobriedad a nosotros nos lleva a obedecer lo que nos parece y lo que queremos, pero no lo que no nos gusta. Por eso dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Hay gente que lleva años en Cristo y la falta de sobriedad todavía los tiene deseando el mundo. Todavía los tiene deseando el mundo. Yo conozco hace mucho tiempo una pareja y ellos no salen de eso, hermano. Ellos tienen unos agarrones terribles, ellos se golpean físicamente, se insultan, hay violencia física, hay violencia psicológica, bueno, viven una cantidad de cosas y llevan más de 10 años en una iglesia cristiana. Y cada vez que el Señor la ha golpeado y tienen estas crisis, Él lo que hace es solucionar la cosa llevándola a ella a Melgar, o se la lleva aquí para Carmen de Apicalá, o la lleva aquí a Nolaima, la lleva un día, 2 días a piscina con los niños, les compra, les tiene y llegan reconciliados siendo la mejor pareja del mundo, la más espiritual. Cuestión de 7, 8, 10, 15 días y vuelven con el círculo vicioso a vivir exactamente lo mismo. Y se congregan en una iglesia hace más de 10 años. ¿Qué le está faltando a esa pareja? Sobriedad, porque no están creciendo, está pasando el tiempo. Está pasando el tiempo, pero no están creciendo en madurez espiritual. Por eso dice, renunciando a la impiedad. La impiedad es esa mezcolanza con el mundo. Así sean cosas pequeñas. Porque lamentablemente en todo esto que hemos estado hablando del pragmatismo, del posmodernismo, ahora la gente se siente con el derecho de vivir un evangelio a su acomodo, a su acomodo. Y hablar de santidad hoy es
que a usted lo tilden de fanático, de legalista y de exagerado. Pero dice la palabra, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. Y yo los quiero invitar a ustedes a que se evalúen, a que ustedes se confronten con esta enseñanza. Si en realidad ustedes están viviendo de manera sobria, de manera justa y piadosamente. Mis amados hermanos, el fin de todas las cosas se acerca. Pastor, tan negativo que es usted. No, perdóneme, no son mis palabras. Es la palabra de Dios. Lo dice la bendita palabra de Dios. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Bendito Señor, te pedimos que esta palabra y esta enseñanza den fruto en nuestro corazón, que esta palabra redarguya, toque nuestros corazones, que hables, que esta semilla sembrada hoy no la pueda quitar absolutamente nada ni nadie. Que esta palabra derribe toda fortaleza y todo argumento que se levanta con altivez en nuestra mente y en nuestro corazón. Que haya mansedumbre en nosotros para recibirla. Ayúdanos a crecer y ayúdanos a madurar espiritualmente. Y ayúdanos, bendito Dios del cielo, como oró el apóstol Pedro, a que la gracia y la paz os sean multiplicadas en nuestras vidas, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos hoy, bendito Padre. Gracias, Señor. Amén y amén.